necesario hacer un reemplazo, podría usarse algún carbohidrato, yo tengo pacientes a los que sí les mando, pero es porque es una dieta particular, específica para ese paciente porque tiene algún otro problema, pero de manera general, no, para nada, no. ¿Cuánto porcentaje de huesos carnosos, carne y vísceras recomiendas para una buena alimentación? Ya, depende también. O sea, en nutrición hay mucho depende, lamentablemente, porque no funciona una misma receta para todos. Nos han hecho creer que sí, pero no. Entonces, te voy a decir unos porcentajes de manera general, ¿ok? Normalmente, en el BARF, ¿ya? El BARF hecho con porcentajes, porque también se puede hacer formulación del BARF, yo lo formulo, por ejemplo, pero sé que hay personas que lo hacen solo con los porcentajes, ¿ya? El BARF con porcentajes es lo que tendría que comer un perro adulto sano de manera muy general, ¿ya? No está personalizado, ¿ok? Ya, pero ahora, con esas sugerencias voy a comentarles más o menos cómo se podría, o cuáles serían los porcentajes que se podrían usar. En primer lugar, se puede usar en huesos carnosos. Yo suelo usar más o menos 30%, ¿ya? Pero sé que hay algunos, va a depender. Hay perros que solo toleran bien 20% o hay otros que toleran más. Pero yo uso 30% de porcentaje de huesos carnosos, 50% de carne muscular, ¿ok? 10% de vísceras, donde 5% tiene que ser hígado y el otro 5% otra víscera y 10% de vegetales y frutas. Ese es el porcentaje que yo suelo usar. Pero como les digo, esto puede variar. Hay perritos que toleran menos huesos o que pueden tolerar más huesos, ¿no? Lo que suele variar es en la carne muscular y los huesos más que todo, porque la víscera y la verdura casi siempre se mantienen 10%, 10%. ¿Qué se entiende como dieta blanda? Las dietas blandas son dietas que se pueden dar en distintos procesos. Por ejemplo, cuando hay algún problema digestivo, inflamación, cuando está pasando un proceso infeccioso, etc., etc. La dieta blanda que yo sugiero es normalmente pollo o pavo cocido, ¿ya? Con zapallo o calabaza cocida y zanahoria. Es la única dieta blanda que yo puedo recomendar. He visto algunos otros casos de dietas blandas, pero esta es la que yo recomiendo y funciona. Obviamente, para casos particulares donde de repente el perro no come pollo o no come aves, habría que hacer modificaciones. Pero de manera general, esa es la dieta blanda que yo sugiero. Ahora, hay presentaciones, como vimos, de los alimentos complementarios para problemas digestivos, ¿cierto? Dietas de ese tipo. También podrían funcionar. Hablo del patea. Las croquetas no las recomendaría, pero por ejemplo, yo tengo ahora un pacientito que tuvo un problema y porque le hicieron una cirugía y salió mal, todo un tema, y por 5 días estuvo comiendo una lata de estas presentaciones digestivas y está bien, lo toleró bien y ahora vamos a empezar a retomar su alimentación natural. Como les digo, este tipo de alimentos son alimentos por periodos cortos y por periodos cortos pueden ir bien, pero hablo más que todo en este caso particular del paté. ¿Ya? Pero de dieta natural blanda, sí. Pollo o pavo cocido con zanahoria, zapallo o calabaza. Uh-huh. Doctora, Royal Canin dice que viene con calostro en su presentación de cachorro. ¿Es cierto? De repente sí, o sea, habría que leer la lista de ingredientes. Yo no dudo que, a ver, en muchos casos lamentablemente sí lo que ponen no hay. Dudo que en el caso particular de esta presentación, de Royal Canin que me dices que le ponen calostro, dudo que no se la pongan. De repente sí lo hacen. Yo no estoy diciendo que no lo ponen. ¿Cuál es el problema que podría ser en cualquier cosa que agregan? Porque hay croquetas que también te dicen que le ponen omega, ¿no es cierto? Omega 3 en general. ¿Ya? El calostro, para hablar ahorita particularmente del calostro, es un componente muy rico, ¿ya? Para suplemento del sistema inmune, ¿ok? Pero como vuelvo a mencionar, es importante tener algunos puntos claros, porque en la publicidad no te van a explicar, ¿ya? Ok. Lo ponen en las croquetas justamente para fortalecer el sistema inmune, para favorecer la salud intestinal, etc., etc. Pero ¿cuál es el problema? Que va a pasar por un proceso de temperaturas elevadas y el calostro tiene proteínas que la temperatura les afecta, tiene proteínas termolábiles. O sea, ¿eso qué significa? Que el calor las destruye, ¿ok? Las croquetas se someten para crearse a un proceso que se llama extrusión. Este proceso va de 120, 150 hasta 200 grados centígrados de temperatura. Es muy fuerte y la temperatura es muy alta. Entonces, esta temperatura hace que
los componentes del calostro para el sistema inmune se inactiven, lo que tiene de rico para poder favorecer el crecimiento se degrade y se pierda. ¿Ok? Y lo que queda, o lo que podría quedar, es algo muy básico del compuesto del calostro. Entonces, es lo mismo que pasa con el omega, que también con omega 3, pero el omega es un aceite que si lo pones a temperaturas elevadas se va a enranciar. Entonces es lo mismo. Lamentablemente le pueden poner lo que quieran, que el calostro es un insumo muy bueno, pero se va a perder porque va a pasar por temperaturas elevadas. Y si te dicen que lo ponen al final, es bien dudoso que lo pongan al final porque tendrían que ponerlo como que espolvoreadito en las croquetas y ya están secas, o sea, no tiene sentido, lo tienen que poner antes de la mezcla. Y pues lamentablemente, para poder ponerlo antes de la mezcla, va a pasar por el proceso de temperaturas elevadas. Así que casi va a quedar no mucho, ¿ya? Según lo que indicaste sobre el destete, para poder recetar a los cachorros estaría hablando de carne cocida y verduras. ¿Qué forma recomendarías para un destete estándar? O sea, el problema, y yo creo que a veces cuesta un poco entender y totalmente, porque me pasa también cuando me hacen preguntas en las redes y yo respondo, no puedo ser muy específica porque todo depende. O sea, nada o sea, la nutrición no funciona así. Nosotros pensamos que sí, porque nos han hecho creer esto por muchos años, pero no. ¿Ok? Te puedo dar algunas recomendaciones, pero no necesariamente van a funcionar para todos los cachorros. Lo que se haría en el destete es, se puede empezar con una carne blanca, que tiene que ser o pollo o pavo, por ejemplo, cocido, que puedes empezar a dar la primera semana, junto con un poco de zapallo o calabaza cocida. A medida que vayamos viendo cómo lo van recibiendo, podríamos empezar a agregar otras cosas. De repente podemos empezar a agregar algún corazoncito de pollo, se puede empezar a agregar de repente clara de huevo, etcétera, etcétera. Sí, yo recomiendo empezar con cocido, al menos el primer mes, o de repente las primeras 3 semanas, y a partir de ahí recién ir bajando la cocción poquito a poquito. Es decir, empezar a de repente ya no darlo cocido, sino semicocido, y luego de semicocido por un tiempo, por unos días, pasa a sellado, donde se cocinan los bordes, pero la parte del centro no tanto, y luego al final llegaríamos a crudo. Con respecto a los huesos, se agrega al final. Es lo último que se agrega cuando vamos a empezar a agregar insumos de este tipo. Y las vísceras podrían empezar a ingresar más o menos a partir de la tercera semana, ¿no? Pero, como vuelvo a repetir, va a depender mucho de la tolerancia que nos estén mostrando los cachorritos. El barf tiene que tener una composición ideal, ya que he visto barf licuados como papilla y barf con partículas muy grandes. O sea, con respecto a cómo lo presentan, no, o sea, puede ser molido, porque hay gente, o sea, a veces lo ponen en hamburguesas o lo ponen en albóndigas y pueden ser molidas. Eh, no hay algo en especial. Lo que sí les recomiendo es revisar la composición de nutrientes y de alimentos, porque al menos aquí yo veo muchas marcas muy mal hechas, que tienen arroz o que tienen camote, eso no es barf. Ningún alimento que tenga arroz, camote, papa, o algún otro quinoa o algún otro carbohidrato en la composición es barf. O sea, ya pierde la denominación de barf, ¿ya? O sea, es simplemente comida que están mezclando. Eso por un lado. También he visto marcas que no le ponen huesos carnosos, tampoco es barf. También he visto marcas que venden barf cocido. Si ya está cocido, ya no es barf tampoco. Y bueno, hay marcas que no le ponen vísceras, que no le ponen hígado, por ejemplo, tampoco. O sea, lo que pasa es que hay muchos barf comerciales ahorita muy mal hechos, ese es el problema. Pero en teoría, en cuanto a la presentación, puede ser albóndigas molidas o en hamburguesas o con trozos un poco, sí, no hay problema. Una raza American Bully, no sé a qué se refiere. Los alimentos como Proplan, cordero y arroz no se deberían consumir. No sé si se llegó a ver, pero en una de las partes en las que hablamos de las, porque no sé si ahí todavía se veían las diapositivas, pero en una de las partes que analizamos una etiqueta, yo puse una marca con su foto y era Proplan. ¿Por qué? ¿Por qué? Fue de manera aleatoria, no es que tenga algo contra el Proplan. Lean los ingredientes, ¿ok? Ahora, tú me preguntas por cordero y arroz. No lo recomendaría porque tiene arroz. O sea, el problema de las croquetas es que, aparte de ser comida procesada, le ponen carbohidratos en exceso y los perros no
tienen requerimientos de carbohidratos. Están rellenando la croqueta para que sea más barato para ellos. ¿Ok? Ahora, el ProPlan es particularmente, ya que me preguntas por la marca, ProPlan es una marca que usa cancerígenos en sus presentaciones. No digo que todas, ojo, no digo que todas. Yo he revisado todas las que llegan acá a Perú al menos, no todas, pero en promedio la mayor cantidad de presentaciones de ProPlan tienen cancerígenos. Entonces, lean los ingredientes, porque si quieren igual dar comida procesada, al menos asegúrense que la marca no tenga cancerígenos, que no use maíz, no use trigo, no use subproductos y todo lo que acabo de mencionar, yo lo he visto en las presentaciones de la marca que me acabas de preguntar. Estamos hablando que el destete sería cambiar la dieta pasado los días, ¿es correcto? Pasando los días. Claro, o sea, no, o sea, el destete se hace y se empieza a agregar de a pocos. O sea, es decir, no podemos como que empezar el primer día a darle toda la dieta completa. No, 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 hay que ir agregando de a pocos.